En referencia a protección con el incendio, un extintor de a base de CO2 actúa por, bueno, ahí provoca una nube que hace la sofocación y a la vez sale a baja temperatura, así que también es enfriamiento. ¿Sí? El agua, bueno, solamente enfriamiento, no tiene otro principio de funcionamiento. Un extintor a base de polvo químico, igual que, digamos, el CO2 también provoca una nube que hace el sofocamiento y el enfriamiento. En referencia a contaminación del ambiente del trabajo, si del monitoreo de un puesto de trabajo se determina que la concentración de contaminante es menor que la concentración máxima permisible, se puede concluir que no es necesario monitoreo periódico. Bueno, eso hemos visto, de que ahí estaríamos en una situación segura para ese momento, digamos, pero requiere monitoreos periódicos, controles periódicos. ¿Por qué? Porque pueden cambiar las condiciones del proceso, hay veces que se produce más, se produce menos, pueden cambiar las condiciones del propio ambiente en cuanto a ventilación, en cuanto a humedad, e incluso los equipos se monitorean para ver si se mantiene ese nivel, digamos, de contaminante por debajo de la concentración máxima permitida. Entonces es falso. Un contaminante puede ingresar al organismo por la vía dérmica, además la vía respiratoria, sí, son las dos vías que hemos visto. Ahí. El nivel de contaminante en un microambiente laboral se mantiene constante durante todo un año. Bueno, no, esto está bien relacionado con la primera pregunta. Va cambiando, incluso los procesos nunca están controlados para que actúen de una manera constante. Supongamos que en el mejor de los casos, con la mejor tecnología, se mantiene bien en contacto, pero bueno, los equipos, las condiciones del ambiente van cambiando y eso hace de que el nivel de contaminante no sea el mismo. Entre las medidas de seguridad para el control de la contaminación en un microambiente laboral, el uso de protector respiratorio es la de mayor importancia. Jamás. Eso lo hemos dicho, que jamás. De que eso vendría a ser el último. Primero hay otros tipos de controles que tienen que ver con la fuente de emisión, después con el medio que se transmite o se difunde, y después al último, sobre el trabajador. Y antes del elemento de protección, bueno, hay otras cuestiones que pueden ser capacitación, incluso el tema de poner una casilla donde se le hace una aislación, digamos, un encerramiento. Bueno, una cabina puede ser un ejemplo de medida de control por encerramiento del trabajador, sí, correcto. Bueno, eso sería el tema. Vamos a repasar las calificaciones. Tenemos Aguirre 94, Mariscal 94, Iglesia 94, Ponce 75, Corte 100, Chavarría 94, Roja 94, Retamay 94, Yacú 94, Fernández 94, Tapia Rodrigo 71, Leguizamón 76, Aldía 76, Tonolini 94, Garnica 94, Carmen 88, Rodrigo 88, Cruz 66, Almaraz 78, López Alvé 78, Pereira 84, Barrio 71, Valverde 81, Serrano 94, Mechaca 65, Saracho 41, Correa 82, Vélez 94, Moreno 77, López 78, Cuba 77, Tapia 71 y Fernández 77. Bueno, eso sería entonces la nota del cuestionario. Les pido entonces que vean bien. ¿Han podido ver la consigna del trabajo integrador? ¿Tienen duda? ¿Pueden trabajar con eso? Sí.
problema. Ahí le subí, yo pienso que no deberían tener problemas. Elijan algo sencillo, puede ser una industria o parte de una industria, y si no, algo más pequeño. Lo importante es que apliquen la herramienta de identificación de riesgo, que evalúen y que después establezcan cuáles son las medidas de control, digamos, aplicando la jerarquía de gestión de riesgo. Y la jerarquía de gestión de riesgo es siempre ir primero a la fuente para ver si se lo puede evitar, y después de eso, en la fuente voy a tener muchas alternativas, incluso muchas tendrían que ver con el diseño o con el cambio de un tipo de producto, tipo de proceso, así. Y después también de la misma manera como viste recién, es por el medio, y al último sobre el trabajador. Entonces, en ese trabajo deberían tener de los 3 tipos de medidas, ¿sí? Ahí van a identificar cuáles son las situaciones de riesgo que son más significativos, y sobre eso hay que aplicar las correspondientes medidas. Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Por favor, me dicen. Ya saben que tienen que hacer un video. Tienen que hacer un video ahí, que ronde los 12 minutos, máximo 15, y que tengan participación todos los integrantes del grupo. Así que eso les pide que se organizan, y después lo que voy a hacer yo, voy a armar un enlace para que directamente lo suban ese enlace. Entonces yo estoy viendo ahí directamente quiénes lo suben y quién no, y ya con la fecha y todo. Eso lo voy a hacer. Hoy ya le voy a poner yo en el tema el enlace ese para que suban el video. O después del parcial. Ahí está, después del parcial. Bien. Vamos a ver entonces el tema de radiaciones. Yo le había adelantado el otro práctico. Le había adelantado también el material. Vamos a ver rápidamente lo que es el tema de radiaciones. Ahí está. Sobre todo las radiaciones ionizantes, que son las más, las que causan peligro sobre el trabajador, ¿sí? Pero para que no quede en duda cuáles son los tipos de radiaciones, acá en este material están explicados, digamos, cuáles son los otros tipos de radiaciones. Y bueno, una vez que hacemos la caracterización, vemos cuáles son las ionizantes, de ahí vemos qué consecuencias tienen y cuáles son las medidas. Y de ya le digo que las medidas preventivas tienen que ser, primero también siguiendo la gestión de jerarquía de riesgo, hay que tratar de evitar, digamos, el tema del uso de emisión de radiación. ¿Sí? Y si, bueno, no es posible, hay que diseñar para que sea lo más corta posible y con las medidas. Profe, Sí. creo que no está compartiendo. Pues no sé si lo congeló, pero... A ver, no escuché, ahora aumento yo el retorno porque no llegué a escuchar bien, disculpa. No está compartiendo pantalla. O no sé si tengo problemas yo con el internet, pero no. A ver, ¿no estoy compartiendo? No, profe, no se estaba No. compartiendo. Bueno, No, profe. bien, gracias por avisar ahí, gracias. A ver, vamos a ver. Ah, sí, no puse compartir, tienen toda la razón. Gracias por avisar. Tienen toda la razón, sí. Bien, ahora sí. Ahí está. Entonces, bueno, esos son los temas que vamos a ver. Le menciono el marco legal. Originalmente mencionaba muy poco sobre lo que es radiación, y todo lo que mencionaba estaba referido a lo que era habilitación, así, que, o sea, para donde hay un
lugar donde se emitan radiación ionizante, hablaba sobre el tema de lo que es la habilitación y quién es la autoridad de aplicación. Eso es lo que era. Después recién empiezan a hablar sobre el tema de las tablas, dosis, umbrales, digamos. Ahí está mencionado el tema de radiación. Bueno, es una propagación de energía el tema de la radiación y que también en algunos casos es de acuerdo al tipo de átomo, digamos, en algunos casos va una cantidad de materia grande, digamos, ¿sí? Siempre se lo hace en forma de onda electromagnética, y cuando hablamos de onda electromagnética tenemos que recordar que hay una longitud de onda, así. Entonces, mientras menor es esa longitud de onda, mayor va a ser el nivel de energía que tiene esa radiación. Eso ya en parte del curso básico se veían ahí, como veían física, también veían la relación que hay entre la longitud de onda y la energía, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de radiaciones, la electromagnética y la corpuscular. En la electromagnética están ahí lo que vemos, los UV, los rayos gamma, los X, donde no hay un transporte así de materia significativa. En cambio, sí lo hay para las partículas subatómicas, y ahí entran las radiaciones alfa, beta y los neutrones. Bien. Bueno, lo que interesa es cuáles son las ionizantes, y ahí tiene que ver la cantidad de energía que llevan en sí. ¿Por qué? Porque esa cantidad de energía, cuando es suficiente para movilizar o para arrancar los electrones, los átomos con que interaccionan, es ahí donde se producen la ionización. Entonces, va a tener que ver siempre con el tema de la energía. Y recordemos, cuando hablamos de energía es menor longitud de onda, ¿sí? Entonces, las radiaciones ionizantes son todas de longitud de onda pequeñas. No así con la no ionizante, que están las ondas de radio, por ejemplo, son aquellas que no tienen suficiente energía y no llegan a arrancar el electrón. Entonces no llegan a ionizar. Acá podemos ver en este gráfico, en esta imagen, la relación, digamos, entre las longitudes de onda, y ahí arriba está, digamos, señalado con la fuente, digamos, de transmisión o de emisión. Y a medida que se va achicando esa longitud de onda, acá pueden ver que esta flechita va aumentando el nivel de energía. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, digamos, las radiaciones solar, lo del espectro solar, dentro del espectro visible, ahí tenemos, digamos, la parte de lo infrarrojo y lo UV. En los infrarrojos no son, digamos, no son los que nos afectan, pero ya los UV ahí ya empiezan a afectar, porque ya son de longitud de onda más corta y mayor energía. Y por supuesto, los rayos X, rayos alfa y gamma, que esas serían las radiaciones ionizantes. Entonces, cuando sientan hablar de radiografía, de gamografía, esos son radiaciones ionizantes, y casualmente son esas las que se utilizan a veces en la industria, ¿sí? Porque se pueden utilizar de una manera de que sin destrucción se pueden analizar cómo está la estructura de un material, cómo fue la estructura de la soldadura, si fue pareja, si tiene mucho poro o no lo tiene. Entonces, con temas de radiación, de la misma manera como se hacen para el cuerpo humano y la radiografía, también se hace esa aplicación en cierta parte de la industria. También se la puede usar en lo que es en la exploración de suelos, para ver cómo está el nivel de suelo, la estructura, para la parte mecánica de suelo. También se lo puede hacer con radiaciones, ¿sí? Bien. Bueno, hemos visto que la parte de
el infrarrojo es la parte esa de invisible que solamente proporcionan calor, el espectro visible, sí que bueno, ya permiten de que podamos detectar, digamos, los objetos y también transmiten un poco de energía. ¿Sí? Y pegado a esa franja, digamos, hablando por el tipo de onda, por la longitud de onda, están los UV, donde eso sí ya tiene más energía y son casualmente lo que producen la quemadura en la piel. ¿Sí? Bien. Entonces, las radiaciones infrarrojas simplemente provocan un calor, pero la UV sí ya producen cierta quemadura. Bueno, tiene sus consecuencias las radiaciones, va desde simple quemadura hasta otras complicaciones mucho más significativas, digamos, ya que cuando se trata de una gran cantidad de energía, el ionizamiento que hace en los otros átomos hace una modificación, digamos, en la estructura, puede ocasionar algunas consecuencias que quizás no son inmediatas, pero con el tiempo se empiezan a notar. Así. Y estamos hablando de tiempo corto nomás, ¿no? Así. O sea, no es que en el acto ahí se termine de quemar, pero en 12 horas, en 36 horas, ya se ven los efectos. En algunos casos, cuando han sido afectados por menos cantidad de radiación, a veces hasta un año, digamos, están los efectos, hasta 2 años. Ustedes han visto ahí en las partes donde hubo desprendimiento de radiación en Chernobyl, digamos, hay cuestiones que todavía siguen afectadas, digamos, las comunidades de esa zona. Esa resolución 295 del 2003, ahí ya habla sobre el tema de los límites. Esto se mide en nanómetros, digamos, ¿no? Y establece unos ciertos límites para el tema de la radiación. Bueno, este otro esquema donde solamente muestra la relación entre longitud de onda y lo que es radiación. Vamos a la ionizante. Vamos a la ionizante, que es lo que nos interesa. La alfa son ionizantes, pero sin embargo tienen un bajo atravesar, digamos, la capa externa de la piel. Así. Entonces, digamos, dentro de la ionizante es la que menos provoca consecuencias y, bueno, pueden ser absorbidas, digamos, con simple hoja de papel. Así. Acá tengan en cuenta esto, cuando se menciona el tema de la hoja de papel, porque, bueno, es una barrera. Para esto del alfa, con cartón, hoja de papel, es suficiente como barrera. Pero no va a ser así con los otros tipos de radiaciones. Ya van a ver de que si van al dentista, el dentista cuando le va a sacar una radiografía en el molar o en un diente, en algunos se ponen chaleco, otros se van a una casilla, otros se ponen detrás de un panel que por lo general es de concreto y o plomo. Así. Entonces, ya para el tema de los rayos X, están viendo que usan otro tipo de barrera. Así. Y en la sala de donde hay radiografía, por ejemplo, que se hacen radiografía permanente, como son una radiografía de tórax, hay veces que se hace radiografía de columna, que se dispara mayor cantidad, digamos, y en ese caso, también las paredes tienen que estar revestidas con una capa de plomo para evitar que vayan pasando hacia el otro sector. Porque imagínate si ahí le dispara, y del otro lado teniendo una oficina, una persona que trabaja todo el tiempo ahí lo va a estar dele irradiar. Así. Entonces hay que pensar siempre en barreras, ¿sí? Cuando se van
a diseñar esto. No es nomás de poner en cualquier parte un equipo que emita una radiación. Ahora, cuando estamos en la industria y hay que llevarlo a una parte de un gasoducto, bueno, ahí es más complicado. Entonces, hay que tomar otras previsiones porque ahí no voy a tener todas esas barreras. Entonces, voy a tener que hacer otro tipo de planificación para que no haya nada de personas en ese momento, poner las barreras solamente donde está el técnico y no tiene que haber más gente. Bien, ahí ya nos adelanta un poco, pero bueno, quería hablar esto de lo que es la barrera y por qué se mencionaba acá la hoja de papel. Así. Con la partícula beta, bueno, eso sí ya penetra en la piel, atraviesan la piel, no llegan a los órganos internos, pero sí ya son un poco más peligrosas que las alfa. Y después ya tenemos las que realmente penetran hasta todos los órganos y por eso se lo utilizan, digamos, para el tema de cierto tipo de estudios. Así. Entre eso, los rayos X, digamos, y los neutrones y los rayos gamma. Así. En el caso de los neutrones, ya es algo más particular. ¿Sí? Bien. Y bueno, los rayos gamma son tan potentes como lo que son los rayos X. Tanto los rayos X como los rayos gamma tienen que tener una protección efectiva. Y ahí, en este esquema, se lo puede bien visualizar la diferencia entre las barreras. Y ahí vemos que el plomo y el hormigón son las barreras más efectivas. ¿Eh? Así. La hoja de papel para las alfa, ya las beta, bueno, apenas llegan a la palma de la mano, pero no penetran, digamos, en los otros órganos, pero sí las gamma, acá están faltando las X, y los neutrones, eso ya no alcanza con una barrera de aluminio, incluso el plomo, tiene que ser una capa gruesa de plomo, y para los neutrones es más seguro una capa gruesa de hormigón. ¿Sí? Bueno, entonces ahí pueden ver la relación entre los diferentes tipos de radiaciones. Bueno, entonces, cuando tenemos la ionización, ya sea de una manera directa o indirecta, eso, o sea, que uno haya recibido de manera directa, digamos, la radiación, eso puede tener algunos daños inmediatos o no. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de los daños, algunos no terminan con afectar, digamos así, a lo que es mi persona. En algunos casos van para generaciones siguientes, así como malformaciones, digamos, en los bebés, y así. Entonces, para que tengan en cuenta que el tema de radiación es un tema muy, muy serio si no se la maneja con las correspondientes medidas de seguridad, sobre todo la radiación ionizante, la que no exigen una gran barrera. Y bueno, y ya sobre el individuo en sí, hay algunos efectos que son en el ato y otros que son ya diferidos. Pero están otros que no terminan, digamos, acá en el individuo, sino que también para otras generaciones. Así. ¿Cómo son esa afectación? Y bueno, afecta los elementos de la célula, digamos, y de los tejidos, y eso hace una mezcla de procesos, un daño biológico a nivel macromolecular. Así. Entonces, eso hace que ese tipo de radiaciones, ya sea mediato, diferido o bien carácter genético, son los tres tipos de consecuencias que puede generar. ¿Sí? Bueno, con cierta afectación en el ADN. Vamos a la parte que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de seguridad. Lo otro es toda una introducción así sobre los tipos de radiaciones, la afectación, sabemos que afecta a la salud, pero bueno, ustedes desde el punto de vista ingenieril, si llegan a
trabajar con algo que está trabajando, habiendo radiación, lo que sí tienen que también tener en claro cuáles son las medidas de seguridad. ¿Sí? Bien, entonces, lo primero que habíamos dicho es, siguiendo siempre la jerarquía de riesgo, hay que tratar de evitar. Así. Entonces, cuando decís tratar de evitar, hay que analizar de que si realmente se justifica esa emisión del radioactivo. Si no hay otra manera de realizar ese estudio o lo que se esté por hacer. Y si es que no hay otra forma, porque ya hemos analizado, y bueno, solamente nos queda por radiación, porque ya sea por su efectividad, por el costo, por su rapidez, por lo que sea, por su practicidad, listo, bueno, se toma la decisión de que realmente va a ser radiación, entonces ya tenemos que empezar a hablar de otro tema, que es la optimización. Así. Cuando hablamos de optimización, hay que hablar en cuanto a dosis y en cuanto a tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de dosis, se tiene que hacer, por supuesto que nosotros ahí no vamos a entrar en el tema, solamente vamos a ver cuál es la dosis mínima con la que se puede realizar ese estudio o ese trabajo. ¿Sí? Yo siempre recuerdo una frase cuando habíamos inaugurado una planta, que era una planta moderna, y nos decían, bueno, para matar un mosquito no hace falta un cañón. O sea, que, bueno, que no hay que sobredimensionar algunos equipos, ¿no? Algunos equipos, algunos procesos, no hay que sobredimensionar. Así. Entonces, bueno, acá lo mismo, no, para el uso de la radiación tiene que ser con la dosis más baja posible. Por supuesto, tiene los factores económicos y sociales. ¿Sí? Y esa dosis, a su vez, tiene que estar dentro de los límites que se establecen en la tabla que habíamos mostrado dentro de la 295/03. Así. Entonces, ahí están, de acuerdo a cómo va a ser, si va a ser cada cuánto tiempo, y así. Está la dosis límite. Bien. Entonces, ya una vez de que yo he tomado la decisión de que sí, se justifica, no queda otra, no puedo evitar, entonces ya tengo que ir a otro tipo de medida que ya tienen que ver con la planificación. Así. ¿Por qué tiene que ver la planificación? Porque ahí ya va a tener que ser cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, minimizar las personas que tienen que hacer, establecer el momento. Así lo puedo hacer un fin de semana, cuando ya no hay gente, o lo puedo hacer cuando hay un cambio de ciclo, cuando hay un cambio de turno, cuando no hay prácticamente gente. Le digo, bueno, este turno sale, el turno que viene entra 30 minutos más tarde o una hora más tarde, y en esos 30 minutos hacemos todo el ensayo o hacemos la evaluación, digamos. Así. También hay que hacer, por supuesto, correspondiente análisis de riesgo para ver quién puede estar afectado, con su correspondiente permiso de trabajo, controlar bien cuáles son los equipos que van a intervenir, que estén en perfectas condiciones, que la persona que viene a realizar sea competente, que esté habilitada, que su equipo esté habilitado. Bueno, hay equipos que por ahí son un poco obsoletos, viejos, tienen su pérdida y que también puede afectar. ¿Sí? Bien, bueno, ya una vez que está el tema de la planificación, se tienen en cuenta 3 factores. Estos 3 que me vienen a continuación son los que se tienen en cuenta siempre. Distancia, barrera y tiempo. Tiempo, barrera, distancia. Recuerden esas 3. ¿Sí? Distancia, ¿qué significa eso? Que mientras más lejos están, menor va a ser el alcance de radiación o menos intensivo de lo que va a llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se transmite esto, la forma que se transmite, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Así. Entonces,
la gente, digamos, lo que no tiene nada que ver, tiene que estar lo más lejos posible. Por eso verán ustedes que el dentista se aleja y aparte se pone detrás de una barrera. ¿Sí? Bien, eso refiere a la distancia. Barrera, blindaje o protector. Bueno, que según el tipo de radiación, utilizar la barrera que corresponde. La más adecuada, por lo general siempre va a ser plomo o concreto o mezcla de ambas. Así. Bien, unas placas de concreto que tienen también un laminado ahí de plomo y de esa manera son las que se movilizan, digamos, para obras. Después el tiempo. Reducir al mínimo el tiempo de la exposición. Ustedes han visto que tanto en la radiografía, cuando van de tora, de columna, es un instante nada más. Dice, no respire y largan ahí la radiación. No es que están disparando y disparando. Y lo mismo con el dentista. Se prueban bien, presentan bien cómo va a ser la posición, todo, así, miden, todo, y después hacen un solo disparo. Cosa de no estar repitiendo y tampoco que sea prolongado el disparo. Entonces son siempre los tres factores que se tienen en cuenta. Ya una vez que ya no pude evitar y que ya tuve que planificar, se tienen en cuenta distancia, barrera y tiempo. Y por supuesto, la formación, la información a todo el personal. O sea, hay mucha gente que a veces no sabe de que las radiaciones son peligrosas, que tienen ciertas consecuencias sobre la salud. Ya le muestro un caso. Bueno, acá le vuelvo a reiterar, tiempo, distancia, blindaje, son eso. Se utilizan ciertas señalizaciones, siempre está ese trébol que son las tres paletitas, digamos, es el tema de radioactivo, y de acuerdo a cómo sea el triángulo de eso, va a significar la peligrosidad. Cuando es rojo, rojo ya es zona prohibida, hasta verde zona controlada, y de ahí más ya es zona de permanencia limitada, reglamentada, o el rojo que es eso prohibido. Así. Estos son los equipos donde se monitorea la radiación. El emisor. Y veamos algunas cualidades. Atraviesan, penetran la materia, eso lo hace útil para cierto tipo de estudio o trabajo. Tiene una gran facilidad y precisión en la detección, y es por eso que se utiliza en la radiografía. Hay que localizarla bien, cómo hacer el disparo, y de esa manera se lo puede aprovechar lo mejor posible. Bueno, por supuesto, aporta de energía. Hay algunos tipos de procesos que se pueden estimular a través de radiaciones secundarias y, por supuesto, bajo control, ¿no? Así. Entonces, en la industria, para medir espesores, para ver cómo es la infraestructura, cómo es la estructura del material, cómo es la densidad, su nivel, ciertos procesos de tratamiento, así que eso se lo pueden activar, digamos, también a través de la radiación. Algunos ensayos no destructivos, la radiografía, gamografía, y así, la prospección de los suelos, y también en medicina. En el punto de vista industrial, bueno, esta es una visión, digamos, de los equipos de gamografía. Hay equipos portátiles y, bueno, ahora ya con la tecnología van cambiando, que antes se hacían con las placas, en algunos casos se sigue utilizando las placas, en otros casos ya el resultado, digamos, después del disparo de radiación se hace ya computarizado. Así. A mí cuando va ahora al radiólogo, ya en vez de entregar la placa, te entrega un CD, donde ahí ya está el resultado, digamos, de la radiación. Entonces, por ejemplo, en los gasoductos, ¿sí? Es común todavía utilizar ensayos no destructivos, así utilizando radiografía, para ver
qué tal está la soldadura, cómo se va comiendo el espesor también, porque cada tanto ahí se van reduciendo los tubos, los espesores, entonces tienes en cierta parte, digamos, de turbinas, ciertas turbinas, está en la turbina de un avión también, pueden ver que se coloca la placa y después en la parte de abajo se hace el disparo y ahí viene, pueden ver después el resultado. Bueno, acá ponen la placa, en la parte de arriba hacen el disparo. Lo mismo acá en esto. Y bien, acá le cuento un caso, un accidente. Esto fue en Perú, digamos. Yo le he mostrado lo que era, digamos, un aparatito acá, emisor de esto, ¿no? Así. Que eso, algunos son pequeños y tienen una pequeña pastilla, que es el elemento emisor. Así. Y acá no se habían seguido todas las medidas de seguridad. Por empezar, el equipo de radiación no se lo debe dejar en la obra. Termina la obra, se lo lleva. Si han cortado para algo, se lo lleva. No puede quedar solo. ¿Sí? Acá lo dejaron. Así. Aparte, digamos, en la fuente radioactiva que era acá de iridio, se había perdido, digamos, hay una pastillita que el soldador llegó, la vio, no sabía de qué se trataba, se la puso en su bolsillo, así. Se la puso en su bolsillo y después se va a su casa. Claro, después eso le empieza a quemar, empieza a sentir un ardor, quemadura, digamos, en el mundo derecho. Y no sabía, seguía en su casa con la fuente, pero bueno, después cuando ya el técnico el radiólogo después se da cuenta de que faltaba la fuente radioactiva que había desaparecido, entonces empiezan a buscar, ven a los trabajadores que podrían haber estado en la zona, van casa por casa hasta que llegan a la casa de esta persona y ya habían transcurrido una hora, entonces lo ven, ahí, bueno, acá lo muestro también, acá el aparatito, ahí tiene un cierre de seguridad donde se pone la pastilla, digamos, de iridio, en este caso, no sé por qué salió de ahí, entonces, tenía marcado al principio, cuando lo han ido a identificar en su casa, ya tenía una ampolla y bueno, después le tuvieron que amputar la pierna porque imagínense cómo fue eso. Entonces fue algo muy, muy duro, digamos, ese efecto. Entonces, tengamos en cuenta esto. Siempre hay que informar, capacitar al personal. Recordemos lo que es, cuáles son las medidas. Estas tres van siempre, pero antes de esas tres, o sea, de distancia, blindaje y tiempo, hay que ver la planificación. Primero, a ver si se puede evitar, y si no se lo puede evitar, empieza a planificar cuándo se le realizaría, cómo se realizaría, ver todo el turno de trabajo, la gente que va a estar, así, hacer las correspondientes, digamos, blindajes, no, aislaciones más que blindaje, de manera de que se delimiten la zona y en esa zona no tiene que haber personal que no tenga nada que ver con el ensayo. ¿Sí? Y por supuesto, información, digamos, hacia eso. Bueno, esta es la parte de lo que es radiación. Pienso que no van a tener ningún problema con eso. Ahí en el práctico hemos puesto unos ensayos, un ejercicio de radiación. Yo hoy quiero mostrar dos cuestiones. Una referida a iluminación que le voy a presentar, porque en el práctico le doy un ejercicio de iluminación.
Yo le voy a dar otro material de iluminación que realmente es un método de cálculo rápido. Sí. Bueno, la luz es una radiación más. Así, electromagnética, ya saben que la onda no tiene esa energía que nos pueda afectar, digamos, de una manera ionizante. Vamos a ver acá. Bueno, acá nos interesa la iluminancia y el tema de lo que se mide en luz, el flujo luminoso, ¿sí? En luz. Vamos a ver. Matemática de la ventana. Yo quiero mostrarle cómo es el tema del cálculo. Bueno, hay un método que se llama de la cuadrícula, ¿sí? ¿Qué significa el método de la cuadrícula? Significa que yo en un ambiente, cualquiera que sea, pues yo voy a tener, en una industria donde voy a hacer un monitoreo, voy a tener varios ambientes. Imagínense oficina 1, laboratorio, zona de producción, zona de envase, zona de depósito, y así. Entonces, a cada ambiente se lo divide en cuadrículas, ¿sí? Y la cuestión está en saber en cuántas cuadrículas lo voy a dividir a ese ambiente, ¿sí? Entonces, para saber en cuántas cuadrículas tengo que dividir ese ambiente, se aplica una formulita. Acá vamos a tener en caso para un ambiente de 10 por 40, ¿sí? Así. Hay que tener en cuenta el largo por el ancho, eso se multiplica, ¿sí? Y después la altura de la luminaria hacia el nivel que uno quiere iluminar, hay que ver, si no está a 3 metros, 4 metros de altura, y eso lo multiplica por el largo más el ancho, ¿sí? Ese numerito que me da como el resultado, que en este caso acá me da 2, ¿sí? En este caso acá me da 2, lo aplico acá, en esta formulita, de x más 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, el número más chico que puede ocurrir es 1, acá. Entonces, si es 1, 1 más 2 sería 3 al cuadrado, 9, serían 9 cuadrículas. ¿Sí? Entonces, en eso sería, digamos, la cantidad de cuadrículas que debería dividir a una superficie. Para este caso, al reemplazar el número 2 ahí, 2 más 2, 4, al cuadrado, 16. Lo tengo que dividir en 16 cuadrículas. ¿Sí? ¿Y qué hago con esa cuadrícula? En cada una de esas cuadrículas tengo que ir con un luxómetro y medir. Así. Eso es. ¿Para qué se divide en cuadrículas? Bueno, para cada una de esas cuadrículas tengo que ir y medir. Esta aplicación de la formulita lo tengo que hacer para cada uno del ambiente. Si yo tengo 10 ambientes, voy a tener que aplicar la fórmula 10 veces y para cada uno de esos ambientes me va a salir una cantidad de cuadrículas que tengo que dividir ese ambiente. Así sería. ¿Sí? Bien. Ahí me tocó hacer uno en la Coca-Cola. Y bueno, ahí teníamos para proceso de la parte de embotellamiento ese de vidrio es una cosa, la otra parte nueva otra, donde inflan las botellas plásticas otro ambiente, después donde están los compresores otro, donde están la parte de robótica otra, después los distintos almacenes que tienen, la zona de máquina y caldera que tienen, la zona de laboratorio, tienen 2 tipos de laboratorio, después las distintas oficinas que hay, hasta la planta, hasta la oficina de venta, la oficina comercial, la oficina al fondo que está en la parte de planta de fluente,
Y así. Y para cada uno hay que hacer el método esto de la cuadrícula y, bueno, hay que agarrar un plano y empezar a dividir, ¿sí? Bueno, lo que quiero que le quede, acá es por la duda ustedes llegan a encargar o les toca realizar un estudio, también, ¿no? Que cada ambiente se tiene que dividir en cuadrícula de acuerdo al resultado que les sale en esta forma. Y después de eso, ya cuando divido en cuadrícula, voy y mido en cada uno. Así. ¿Y qué puede pasar? ¿Y que haya una disparidad? Sí, claro que sí. Yo lo he visto, lo he verificado. Hay parte que me da súper bien y otro nada que ver. Ah, dos cosas. Hay que ver cómo es la forma de trabajar. Importante. Porque si trabajan 24 horas, lo van a tener que hacer durante el día con luces apagadas, así que trabajan con luces apagadas, y durante la noche prenden todas las luces. Así. Y ya van a ver que hay una gran diferencia. Por más que prendan todas las luces, la luz del día siempre es mejor. Así. Siempre va a haber mayor luces. Así. Entonces, miden en eso y después se calcula la iluminancia media. Así. ¿Qué es la iluminancia media? Calcula el promedio. Así. Bueno, hasta ahí no van a tener ningún problema. Bueno, acá me da 121. Bueno, depende cuál sea el uso de este ambiente, depende de eso, es que la legislación, acá en el anexo 4 del 351 del 79, establece un mínimo de lux. Así. Para este caso, establece 300. Bueno, estoy por debajo, digamos. Así que tendría que mejorar bastante todo esto, las luminarias que hay ahí, ¿sí? No cumple eso. Pero la legislación me pide dos requisitos de cumplimiento, ¿sí? El primero ya veamos que no cumple. Supongamos que haya cumplido, hay que verificar otro requisito, ¿sí? El otro requisito es que dice que veamos cuál es la mínima de toda la iluminancia que obtuve acá, ¿sí? Y en este caso veo que acá tengo 68. Bueno, se tiene que cumplir que 68 sea mayor o igual que este valor sobre 2, que la mitad de este valor, ¿sí? En este caso, sí se cumple la segunda. Así. Pero bueno, lo único que me dice esto es que más o menos están bien distribuidas, que están parejas. ¿Sí? Pero la primera me dice, por más que esté en pareja, de que es bajo el nivel de iluminancia. ¿Sí? Así que en este caso, habría que cambiar lámparas o limpiar, o ver qué es lo que pasa, porque está tan bajo, de manera que se puedan alcanzar el valor de 300 de una manera pareja. Ya cuando supere el 300, tengo que volver a hacer la otra verificación, ver cuál es el mínimo valor que resultó de la medición y que se cumpla, que sea mayor que la mitad del promedio. ¿Sí? Entonces, esto me da nivel de iluminancia y esto me da uniformidad. ¿Sí? Bueno, son las dos verificaciones que se tienen que realizar, que eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio que le di en la guía. Bueno, siempre hay medidas también para el tema de cómo mejorar la iluminación. Muchas veces tienen que ver con la limpieza de los plafones, con la distancia, con las luminarias que ya están gastadas. También tienen que ver con el tema de las paredes, cómo son los colores, si hay color absorbente o no. Entonces, hay muchas medidas, digamos, que se pueden aplicar para mejorar, digamos, la iluminación. Y hay algunos puestos que requieren iluminación localizada, que es cierto instrumento de precisión de laboratorio, quizá un tablero de dibujo. Bueno, ya casi hay menos tableros de dibujo, pero algunos tableros donde se hacen mediciones así
específica sí requieren una iluminación localizada, no solamente con la iluminancia general, digamos, del ambiente. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos ya lo de iluminancia, que ahora son y 23. Y ¿cómo se llama? Le había anticipado yo un material sobre ruido que había dado Yaculica, que creo que no lo han llegado a dar todavía, pero no lo han llegado a ver, pero bueno, ese es el material que siempre lo da todos los años. Entonces yo lo subí al material. Yo le quiero mostrar algo más sobre el ruido. A ver, vamos a ver qué es lo que... Bueno, está la ley, espero que le muestre algo. Ustedes saben que el ruido también es una radiación. También es una radiación el ruido. Ve, acá está. Acá está. Vamos, ¿está ahí? ¿Están callados? Hagan preguntas. Mientras voy. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Los ruidos se miden en decibeles. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que le quiero mostrar acá del tema de los decibeles? Primero, cuando hay dos emisiones de ruido, obviamente que hay que sumar las emisiones de ambas, ¿sí? Para saber cuál es el nivel sonoro total. ¿Sí? Entonces, esa suma no es una suma algebraica. No es una suma algebraica. ¿Sí? O sea, si tengo 30 más 30 no son 60 decibeles. ¿Sí? Es una suma logarítmica. Así. Que hay que aplicar, digamos, la formulita esta, después se despeja, y cuando tengo dos iguales, se suman 3 decibeles. Así. Entonces, 30 más 30 son 33 decibeles. 60 más 60 son 63 decibeles. Así sería. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde sale eso? Acá hay una, ¿cómo se llama esto? Una curva, una gráfica, donde la abscisa, el eje de la X, es la diferencia que hay entre las dos fuentes de emisión. ¿Sí? Entonces, cuando tengo dos fuentes que tienen el mismo valor de emisión, por ejemplo, 60 y 60, entonces la diferencia es 0. La diferencia en los decibeles entre ambas fuentes es 0. Entonces ahí el máximo valor es 3. Si son diferentes, empieza a mermar. ¿Sí? Empieza a mermar. Entonces, ¿qué puedo decir? De que si sumo, por decir, 50 con 56, donde ahí hay 6 decibeles de diferencia entre ambos, entonces lo que tengo que sumar es 1. ¿Y a qué se le suma 1? Al mayor. Entonces, si tengo 50 más 56, ¿el resultado cuánto va a ser? 57. Muy bien. ¿Quién ha dicho? Corte. Muy bien. Exactamente. 50 más 56, le sumo al mayor, lo que me da el resultado de esta gráfica. Si tengo en cuenta, bueno, entre 50 y 56, ¿cuánta es la diferencia? 6, entonces subo para acá, me da 1. Entonces, 50 más 56 es 57. Bueno, y si no, aplicando acá la formulita, lo van a lograr hacer. ¿Y qué pasa?
Si esa diferencia sigue siendo más grande, más grande, más grande, cada vez va a ser menos de cuando tenga que sumar. Miren, entre 50 y 56 que hay 6, suma apenas 1. Entonces, cuando hay 50 más 70, ya es 0. Así. Ya cuando hay 20, ya no agrega nada. Así. Entonces, ¿cuánto sería 50 más 70? 70. 70. Muy bien. Correcto. 50 más 70 es 70. Bueno, eso es lo que quería que sepan de la parte esta del ruido, cómo se suman los niveles sonoros. ¿Mm? Así. Bueno, eso es parte de los efectos del ruido. Y acá está, ponen lo mismo, 80 más 80 no es 160, sino que es 83. ¿Sí? Eso quería mostrar la parte del ruido. Y hay un límite para un puesto que tenga que estar 85, que tenga que estar 8 horas, digamos, de trabajo, el valor límite es 85. ¿Sí? Ustedes cuando vayan al anexo 351, ahí van a ver que figura 90 decibeles. Así. Pero no, si ven otras legislaciones complementarias, es 85 decibeles. Así que ese es el valor límite, digamos. ¿Mm? Y bueno, después hay diferentes tipos de elementos de protección. Ya saben que primero tienen que ir a la fuente, ¿no? A la fuente de emisión. En algunos casos se ponen se recubren los equipos. Lo principal es el mantenimiento, porque a medida que se empiezan a aflojar, ya hay más vibración, hay más ruido. Sé que lo principal es el mantenimiento. Incluso la lubricación. Ya con lubricación, listo, ya una cosa. Ya anda mejor los equipos. Y después el tema que tiene que estar todo bien ajustado. Hay veces hay patas de motores que se rompen, ciertas partes de goma que hacen, digamos, que tienen la función de reducir la vibración y se rompen eso, entonces vibra una barbaridad y aumenta el ruido. Entonces muchas veces tienen que ver eso. Así. Entonces siempre hay que ir a la fuente, después al medio, dentro del medio hay algunas barreras protectoras, así. Incluso hay cabinas también para, aislar, digamos, a los trabajadores. Y al último ya los elementos de protección, ¿sí? Pero lo que me interesaba de acá es que sepan el tema de cómo se suman las emisiones de dos fuentes. Tenemos dos amoladoras, tenemos dos compresores, y bueno, si emiten la misma cantidad, están iguales, y entonces, ya sabe, se van a sumar a base 3 nomás, y si son diferentes, tienen que ver en cuánto difieren ambas fuentes, y de acuerdo a eso van a la tablita o de acuerdo a eso aplican la fórmula y de esa manera ya tienen el valor, ¿sí? Pero de una manera rápida, ya lo pueden ver de esa manera. Y así como manera rápida también, si uno tiene una fuente, un ruido de fondo, así de 50, por ejemplo, no afecta en nada. Así, uno va y tiene un ruido de fondo, porque siempre cuando va a decir, bueno, si esta máquina tiene tanto de ruido, y si le colocan un ambiente que tiene un ruido de fondo de tanto, hay que tener siempre cuál es el ruido de fondo. Pero si son un ambiente tranquilo, que tiene un ruido de fondo de 50, sí, prácticamente no suma nada, porque el equipo siempre va a estar arriba de los 70. Así, cualquier ruido así que sea más significativo, arriba de los 70. Así que un ruido de 50 no suma nada. Bien. Esas son las cuestiones clave que le quería transmitir en lo que es ruido, en lo que es iluminación, tal material, el otro material, y en la parte de radiaciones que ya está. Entonces, de esa manera, cualquier cosa me hacen consulta, me mandan mail,
Yo voy a dejar mi teléfono, cualquier cosa que hacer una pregunta rápida por chat, pero yo eh, prefiero que me escriba. Prefiero que me escriba. Entonces, yo le respondo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ahí en ese cálculo de decibeles, si yo tuviera que sumar más de dos equipos, ¿los sumo de a pares? Sí, correcto, muy bien la pregunta, Chavarría. Muy bien, muy bien. Bien, Por ejemplo, gracias. que tenga 3 equipos, vamos de a pares, primero con los 2 menores, digamos, así, y de ahí ya voy a sacar el resultado de esos 2, y eso lo considero como uno solo, al tercero que es el de mayor nivel, y ahí voy a ver cuánto le sumo. Así sería. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Tonolini, ¿está claro todo? ¿No hay problema? ¿No estás? Barrio, ¿estás? Mira, que quedó solo. Ah, pensaba que ya no estaba. ¿Alguna duda? No, por el momento ninguno. Supongo que cuando realicemos el práctico cualquier cosa surgirá alguno. Bueno, bueno, me contacta cualquier cosa. ¿Mm? Profe, Tenemos el próximo lunes, el 22 de feriado, así que ya nos estamos viendo ya el 29 para el parcial, así que bueno, ya está en el material, bueno, ya creo que mañana van a avanzar en más temas, seguramente algo que ya hemos ido adelantando, lo mismo en la otra clase. ¿El martes pasado estaban con incendio o no? Perdón. Ah, no, ya habían visto ya, ¿no? Sí. Con Contaminación mismo. contaminación química. Contaminación, correcto, que es lo que habíamos visto el lunes. Listo, ahora van a seguir ya con otro tema. Perfecto. Buenísimo. Meta. disculpe, profesor, Sí, tenía una consulta acerca de los temas que entran en el parcial. ¿A partir de qué tema? de incendio. Incendio, Ah, bueno, en la bien. parte de riego eléctrico que dio Yaculica. Que por eso que le he preguntado acá en el caso. Sí, Bien, gracias. ok. Meta. Pero ya saben que siempre se aplica jerarquía de riesgo, ¿no? O sea, yo le pregunto en el parcial de jerarquía de riesgo, no me digan que era el primer parcial, que eso es permanente. Bien. Bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa me escriben, me contactan. Perfecto, Y ingeniero. ya nos vemos ya Yo, para el hasta futuro. luego. Bueno, Que ande profe, bien. Gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias.